Es evidente que vivimos tiempos críticos, difíciles, atípicos. Por un lado, estamos viendo que este virus se está extendiendo por todos los países, es una pandemia mundial. También esta pandemia está creando una crisis económica profunda que todavía no sabemos las consecuencias que va a traer en su totalidad. Y por otro lado tenemos otra crisis, una crisis de valores morales. Pero sabéis, en la palabra de Dios, en la historia bíblica, tenemos ejemplos de hombres y mujeres que se pusieron delante del Señor en oración. Y esa oración fue el que realizó el cambio. Y uno de esos ejemplos lo tenemos en Daniel. Pero antes, hermanos, vamos a poner este tiempo en sus manos. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, en esta tarde estamos agradecidos a ti, en primer lugar, por mostrarte a nuestras vidas, por darnos vida nueva, por las bendiciones que recibimos cada día de tu parte. Gracias por tus bondades, tus misericordias y gracias también, Padre Eterno, por este instrumento valioso que tenemos, que es la oración. Y amado Señor, nos ponemos delante de tu presencia, deseando que nos presidas en este tiempo, que realmente, Padre, no haya obstáculo alguno en nuestras vidas para que nuestras oraciones suban ante el trono de la gracia. Y Padre, gracias una vez más, porque realmente es hermoso vivir bajo tus alas. Te alabamos, Padre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, me gustaría, como hemos comentado, ver el ejemplo de la vida de Daniel. Y me gustaría leer con vosotros este pasaje que se encuentra en Daniel, capítulo 10, los versículos del 1 al 3 y luego del 9 al 14. ¿Estamos ahí? Libro de Daniel, capítulo 10, los versículos del 1 al 3 y del 9 al 14. Bien, vamos a leer este pasaje. Dice así: En el año tercero de Ciro, rey de Persia, un mensaje fue revelado a Daniel, a quien llamaban Belsasar. El mensaje era verdadero y acerca de un gran conflicto. Él comprendió el mensaje y tuvo entendimiento de la visión. En aquellos días yo, Daniel, había estado en duelo durante 3 semanas completas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni usé ungüento alguno, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y el día 24 del primer mes, estando yo junto a la orilla del gran río, es decir, el Tigris, alcé los ojos y miré. Sigamos leyendo en el versículo 9. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí en un sueño profundo sobre mi rostro, con mi rostro en tierra. Entonces, he aquí una mano me tocó y me hizo temblar sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo: Daniel, hombre muy estimado, entiende las palabras que te voy a decir y ponte en pie, porque ahora he sido enviado a ti. Cuando él me dijo estas palabras, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: No temas, Daniel, porque desde el primer día en que te propusiste en tu corazón entender y humillarte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso por 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los primeros príncipes, vino en mi ayuda, ya que yo había sido dejado allí con los reyes de Persia. Como ya sabemos, Daniel fue una persona influyente en varias cortes de varios reyes. Aquí en el capítulo 10 le vemos como una persona influyente en la corte de Ciro el persa. Podemos decir que Daniel realmente era una persona importante dentro de la corte, una especie de un primer ministro.
Además de eso, gozó de la protección especial del Señor. Le vemos cuando fue echado al horno de fuego juntamente con sus compañeros. Fue también protegido en la corte del rey, mientras estaba en la corte, ante los enemigos que tenía la misma corte, y también cuando fue echado al foso de los leones. Pero en especial, a Daniel Dios le dotó de el poder interpretar las visiones. En el pasaje que hemos visto hoy, que hemos leído, vemos cómo Daniel recibe una revelación acerca de un gran conflicto o guerra que afectaba al pueblo de Israel. Y esto preocupó de una gran manera a Daniel. Se nos dice que también en los primeros versículos que Daniel estuvo en duelo durante 3 semanas, donde apenas comió. Dice que no tomó manjares delicados, ni carne, ni vino. Y esto fue para dedicar todos sus recursos y todo su tiempo a la oración. Es decir, él estuvo dedicado en todo tiempo a la oración. También se nos dice otro dato muy importante en el versículo 13, que había una gran oposición espiritual. Se nos dice así el versículo 13, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso por 21 días, pero aquí Miguel, uno de los primeros príncipes, vino en mi ayuda, ya que yo había sido dejado allí con los reyes de Persia. El ángel que se manifestó a Daniel tuvo una gran oposición, dice aquí, del príncipe de Persia, y gracias a que tuvo la ayuda de el ángel Miguel. Y gracias a eso, él, después de 21 días de oposición, pudo llegar a estar con Daniel. Tenemos que ser conscientes, hermanos, que de la misma manera que Daniel pasó por un momento crítico al saber de lo que se avecinaba, de ese peligro que se avecinaba al pueblo de Dios, y también de esta oposición que vemos, esta oposición espiritual, es decir, vamos a tener una oposición en nuestra área física, pero por encima de todo se nos dice la palabra de Dios que encima de nuestras cabezas hay un conflicto, una oposición tremenda espiritual. Se nos dice en Efesios 6:12, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto es una realidad. No lo podemos ver, pero encima de nuestras cabezas, en el área espiritual, hay una gran lucha. Y realmente esa lucha afectaba también a Daniel, como nos afecta a nosotros. Pero me vais a permitir que os deje el versículo 12, porque es un versículo, yo creo que es clave en este pasaje. Dice así el versículo 12, entonces me dijo, no temas, Daniel, porque desde el primer día en que te propusiste en tu corazón entender y humillarte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Gracias a esas 3 semanas de oración intensa en las cuales Daniel estuvo involucrado, es gracias a ese tiempo de oración que se desató o en el cielo se movió para que este ángel pudiese estar al lado de Daniel. Esto mismo pasa con nosotros.
igual que Daniel, vamos a pasar momentos críticos, momentos pues atípicos, momentos de sufrimiento en nuestras vidas o que afecten al pueblo de Dios. Y va a haber también una gran oposición sobre nuestras cabezas. Es decir, no solamente vamos a tener la oposición de nuestra área física, sino tenemos que ser conscientes que encima de nuestras cabezas también hay una oposición terrible. Nos dice aquí que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad. Y tenemos que ser conscientes de ello. ¿Por qué? Porque si somos conscientes de ello, nosotros nos vamos a poner de rodillas, nos vamos a poner a orar, sabiendo la necesidad que tenemos del poder de Dios. Es por eso, hermanos, que me gustaría animaros a que, viendo las circunstancias difíciles en las que estamos viviendo, pues igual que Daniel, nos pongamos de rodillas y oremos al Señor, conscientes de que hay una oposición real, espiritual real, pero por encima de todo ello está nuestro Dios obrando con poder. Y ahora que tenemos pues tantos hermanos nuestros que están sufriendo en diversos países, familias nuestras también que han perdido seres queridos, que estamos en situaciones a veces críticas, os animo a que podamos, igual que Daniel, orar con convicción, conscientes de que es verdad que hay una oposición en nuestra área física, pero también encima de nuestras cabezas, esa oposición espiritual, pero que por encima de todo ello está el poder de Dios. Entonces, hermanos, os animo en esta tarde a poder interceder con esta confianza que tuvo también Daniel. Y ahora, hermanos, vamos a tener un tiempo de alabanza y después, como hacemos normalmente, iremos pasando temas de oración para orar unos por otros, para interceder por ministerios y hermanos nuestros queridos que, como sabemos, están sufriendo. Muy bien, hermanos, pues que el Señor os bendiga y a los hermanos que estáis fuera, que estáis de vacaciones, también rogamos que si os podéis juntar juntamente con nosotros, pues será un tiempo, creo que de hermoso, de interceder. Que el Señor os guarde. Bendiciones.